Hola, futuros ingenieros e ingenieras. En este video de electrónica análoga vamos a explicar el modelo de pequeña señal del transistor de unión bipolar y vamos a responder dos conceptos básicos sobre este modelo: de dónde sale y por qué se habla de pequeña señal, qué tan pequeña debe ser esa señal que se aplica al transistor BJT. Para esto vamos a tomar al transistor de unión bipolar en su función de amplificador, o sea, debe estar polarizado de tal forma que se encuentre en la zona activa. El modelo de pequeña señal es un modelo lineal que nos permite analizar el dispositivo semiconductor con elementos simples, elementos lineales. Y para que esto pueda llevarse a cabo, las señales aplicadas deben ser pequeñas. Y con pequeñas me estoy refiriendo a las señales alternas. Recuerde que tenemos unas señales de corriente continua que nos van a polarizar el transistor en un determinado punto de operación, y sobre esas señales continuas va a ir montada una señal alterna que es la que deseamos amplificar. Teniendo en cuenta estos tres ítems, entonces vamos a reemplazar este dispositivo semiconductor por elementos puramente lineales, como lo son una resistencia y una fuente de corriente controlada por voltaje. Para llegar a este modelo, entonces vamos a partir de unas ecuaciones fundamentales. La primera de ellas, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. La segunda ecuación pues me va a relacionar la corriente de base con la del colector a través del beta. Y la tercera ecuación nos relaciona la característica fundamental de la corriente que circula por un transistor, que es de este tipo, una corriente exponencial, muy similar a la que vimos en los diodos de unión. Entonces vamos a partir de la corriente de colector. Esa corriente de colector total va a tener dos componentes, una IC, nótese la letra I y la C en mayúscula, que sería la componente en DC, la que está polarizando el transistor. Y esta I minúscula, que sería la componente AC, que es la componente que se desea amplificar, que puede ser una señal de audio o una señal proveniente de un sensor. Entonces, esta corriente total de colector es la que tiene esa naturaleza exponencial de la unión PN, donde I sub S es la corriente de saturación inversa multiplicada por Euler, donde tenemos voltaje base emisor sobre el voltaje térmico. Resulta que este voltaje base emisor también tiene las dos componentes, una componente DC y una alterna, una AC. Por propiedades de Euler podemos separar estas dos expresiones, la componente en DC y la componente en alterna. Esta componente es la menos lineal porque el voltaje base emisor está cambiando, no es constante. Y ahí es donde se presenta la no linealidad del transistor. Para convertir esa expresión de Euler a una expresión lineal, utilizamos la serie de Taylor, donde e a la x sería igual a 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más, bueno, x a la n sobre n factorial. Entonces partamos de esa serie de Taylor y definamos un valor de x pequeño. Por ejemplo, x igual a 0.1. Entonces Euler a la 0.1 sería igual
a 1 más 0.1 más 0.1 al cuadrado sobre 2 factorial y bueno, así sucesivamente. Al hallar o operar estos dos términos, entonces encontramos que a medida que va aumentando la serie de Taylor, esos valores se hacen cada vez más pequeños, por lo que la suma pues va a ser igual aproximadamente a los dos primeros términos de esa serie. Entonces podríamos decir que Euler elevado al voltaje base emisor sobre el voltaje térmico sería aproximadamente igual a 1 más voltaje base emisor sobre el voltaje térmico. Si tomamos en cuenta ese 0.1 que definimos en la diapositiva anterior y lo relacionamos con la razón entre esos dos voltajes, entonces vamos a encontrar que el voltaje base emisor debe ser menor a 0.1 veces el voltaje térmico, el cual pues es igual a 25-26 milivoltios. Está rondando entre esos dos valores. Por lo que esta relación me expresaría qué tan pequeña debe ser la variación del voltaje base emisor alterno aplicado al transistor. Entonces aproximadamente debería ser menor a 2.5 milivoltios para considerarse pequeña señal y que el modelo ideal sea lo más cercano al funcionamiento real del transistor. Les hablaba que tenemos unos voltajes de polarización, voltaje base emisor de la componente DC, que es constante, no cambia, ya debido a que ella pues, nos polariza el transistor en un punto óptimo para amplificar voltajes positivos como negativos. Sobre ese voltaje base emisor de continua, pues va a estar la señal alterna, que va a hacer que ese voltaje pues varíe de forma muy pequeña. Y este sería el voltaje o componente alterno de la señal. Y aquí respondemos la pregunta de qué tan pequeña debe ser la señal que se aplica al transistor para ser considerado o que opere de forma correcta el modelo de pequeña señal. Volviendo a la corriente total que circula por el colector, que era la suma de la componente de C más AC, y reemplazando lo obtenido en la diapositiva anterior, entonces procedemos a despejar la componente AC de la corriente de colector. Entonces esta IC pasa acá, cambia de signo, por lo que se va a cancelar con esta. Y nos queda que esa corriente de colector en AC va a ser igual a la corriente de colector componente DC sobre el voltaje térmico por el voltaje base emisor, también voltaje alterno. Y esto nos daría la relación de ganancia de pequeña señal del transistor BJT, donde Gm se denomina transconductancia. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo se deduce cada una de las partes que conforma el transistor en pequeña señal. Entonces, partiendo de esta expresión, tenemos que la corriente de colector la podíamos expresar en función de la corriente de base, y si reacomodamos los términos, pasamos IB a dividir al voltaje base emisor y a Gm dividir a beta. Tendríamos que en este lado de la ecuación, voltaje sobre corriente, tenemos resistencia,
la cual llamaremos RPI y es la resistencia de entrada del modelo en pequeña señal del transistor BJT. Acá podemos expresar esta relación de diferentes formas, por ejemplo reemplazando Gm, que es igual a corriente DC sobre el voltaje térmico, haciendo producto de extremos y medios, llegaríamos a esta expresión. Rp sería igual al voltaje térmico sobre la corriente de base. Por lo tanto, desde los terminales base emisor, el modelo de pequeña señal se modela a través de esa resistencia Rp. Ahora nos vamos para las relaciones de salida del modelo. De nuevo, partiendo de esta ecuación, tenemos el terminal de colector. Tenemos que por él va a circular una corriente I sub C, componente alterna. Esa corriente de colector va a ser igual a Gm por el voltaje base emisor. Esto corresponde a una fuente de corriente controlada por voltaje. Y ahí tendríamos ya nuestro modelo en pequeña señal del transistor BJT. Para finalizar y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, tenemos que los dos parámetros más importantes del modelo de pequeña señal, RP y Gm, dependen de la polarización del transistor. Por lo que antes de hacer cualquier análisis en AC, primero se debe realizar el análisis en DC, o sea, determinar las corrientes de polarización, la de base, la de colector y la de emisor, para poder determinar estos dos parámetros del modelo de pequeña señal. Con esto terminamos el desarrollo del video. Espero que les haya gustado. Compartan el video para que más estudiantes aprendan y hasta una próxima oportunidad.